Es una tarde entre nublada y lluviosa en Morelia, bonita para platicar. Entonces, lo que queremos hoy platicar es la relación entre matemáticas y naturaleza. Por naturaleza entendemos lo obvio, las ciencias vivas, los seres vivos, pero también entendemos en esta versión ampliada la realidad económica, la realidad financiera, en fin, ¿no? Y entonces vamos a trabajar con este eslogan, con esta frase de publicidad. Las matemáticas vienen, emanan, surgen de la naturaleza. Esa oración parece sorpresa, parece, de hecho, difícil de entender, parece una mentira, de hecho. Si yo veo mi libro de matemáticas, ¿no? Aquí tengo uno, ¿no? Lo consulto, todos lo hemos hecho en nuestros cursos, ¿no? Entonces está lleno de detalles, abstracciones extremadamente difíciles de apreciar. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la naturaleza, el origen de esta complejidad? Entonces, para comparar, para empezar a explicar en qué sentido las matemáticas vienen de la naturaleza, me cambio de ciencia. Por ejemplo, la ciencia de los alimentos. Aquí traje una muestra, ¿no?, de ciencia de los alimentos, ¿no? Es nuestro pedazo de pan. No parece que venga de la naturaleza cuando ya lo tenemos así, ¿no? Entonces, como pusiera pan versus naturaleza, pues ya en el pan ya no aprecio el trigo, el sol, el agua, las levaduras. Y claro, es un proceso cultural el crear el pan. Un proceso de 100,000 años, de 10,000 años, de 2,000 años. Y que incluso sigue refinándose. Lo miramos en los programas de cocina. Y así como hemos creado un pan muy sencillo, puede haber un pan mucho más sofisticado, ¿no? Y cuando vemos ese pan sofisticado, que tiene una orejita muy sabrosa, ¿no? La vamos a guardar para después del café, si es que la plática fuera exitosa, ¿no? Y entonces el pan lo creamos, la ciencia de los alimentos lo crea a través de un proceso cultural. Sale de la naturaleza y después con muchos experimentos se transforma y es otra cosa. Cuando ya es otra cosa, cuando ya es matemáticas, es difícil entender. Pero esto ocurre porque es la riqueza de la humanidad, ¿no? También ocurre en la música. Aquí me traje dos discos distintos, ¿no? El primero dice cha-cha-cha. El segundo dice Brahms, ¿no? Y no entendemos, si no somos especialistas en cha-cha-cha o en música clásica de Brahms, cuando nos ponen uno de ellos, y seguramente cualquier amigo, cualquier pariente con la mejor intención nos ha querido decir, qué bonita es esta música, ven y escúchala. Y cuando la escuchamos no la entendemos, ¿no? Y es que a veces, ¿no?, la música se hace tan complicada, ¿no?, que cuando está en la naturaleza, aquí la naturaleza es simplemente una nota, ¿no? Entonces aquí está la naturaleza. Y ya cuando la hacemos cultural, cuando se reúnen distintos músicos muy talentosos, se preocupan por hacer algo nuevo, entonces crean música nueva y que ya nos es difícil de apreciar, ¿no? Entonces lo que sucede con cualquier actividad humana, es lo que quiero ejemplificar con la ciencia de los alimentos, con la música, es que cuando inician culturalmente son sencillas. Y después a través del proceso cultural de mucha gente inteligente, cuidadosa, trabajando en ello, lo transforman en una cosa nueva que ya no es tan fácil de apreciar. Entonces es una de las razones por qué los libros de matemáticas, ¿no?, nuestros libros universitarios, nuestros libros de preparatoria, de secundaria, son difíciles de apreciar, porque no conocemos, se nos olvida el proceso cultural que dio origen a ellos. Entonces lo que queríamos platicar, el medio de la plática es ese,
recordar algunas ideas que están en la naturaleza y que cuando las escribimos se vuelven matemáticas sofisticadas. Voy a empezar con un número famoso, ¿no? Un número famoso, 360. ¿No? Lo tengo que marcar fuerte para que ustedes lo aprecien. Lo marco, ¿no? 360. Y la pregunta, ¿este número, este objeto, está en las matemáticas o está en la naturaleza? ¿Este objeto está en las matemáticas o está en la naturaleza? Para hacerlo más críptico, para esconderlo a ustedes, lo dejo sin grados. Y pienso. Entonces, quizás todas las culturas se dieron cuenta de que 360 estaba ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a explicar todas las culturas, los mayas, los teotihuacanos, ¿no? No, naturalmente, los aztecas, los hindúes, todas las culturas que podamos imaginar conocían este número. Voy a explicar por qué lo conocían. Entonces la idea es muy sencilla, tomo el sol y veo la Tierra, ¿no? Y si yo me parara desde el sol, la pregunta es ¿cuánto se mueve en cierto periodo de tiempo la Tierra respecto al sol? Es trivilín, es muy sencillo responder, porque eso de cuánto tiempo, resulta que maravillosamente la Tierra tiene un reloj interno que se llama 24 horas, ¿no? Entonces, cuando se mueve 24 horas y yo me paro desde el sol, ¿qué cantidad veo? Voy a hacer la cuenta de esta manera. Me fijo del sol, me fijo en la Tierra y pasa un día. 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 bla. Y eso fue lo que descubrieron las culturas antiguas, ¿no? Dices, mira, me gusta que 360 sea lo mismo que un día. Y entonces me gusta que un año sea igual a, perdón, me estoy equivocando, aquí me debo de equivocar, es un año. Y entonces es lo mismo que ahora sí le pongo grado, igual a un día, ¿no? ¿Verdad que sí estaba en la naturaleza? ¿Verdad que sí estaba en la naturaleza? Dice, estás equivocado, no es cierto. Yo te digo que un año son 360 días, pero en las matemáticas y en la vida sucede que tenemos una competencia entre error y precisión. Entonces, si queremos hacer muy pequeño el error, aumentamos la precisión, pero las matemáticas se complican. Entonces, de hecho, lo que sucede es 365, la ecuación correcta es 365.25, y todo le faltan más decimales, igual a un año. Pero esta es realmente molesta. Este punto 25 es que cada 4 años se aumenta un día al calendario, que es el famoso año bisiesto. Este 365, de hecho, tiene la dificultad que no tiene mitad, y entonces es muy, muy complicado trabajar con él. Y entonces es preferible quedarnos con 360 igual. Pero tuve que partir de la naturaleza, estudiar un poquito de matemáticas, comparar mi error, no ser muy ambicioso en mi error, y entonces tengo que los famosos 360 grados que conozco desde la infancia, desde la primera escuela, ¿no? Resulta que es lo mismo que un día. Y entonces ese número que parecía tan raro, tan abstracto, resultó que estaba en la Tierra y el Sol. No voy a platicar, pero queda de tarea para que esté interesante cómo hacer la observación para
tú sin salir de tu casa, simplemente desde la ventana de tu casa, averiguar el 365. Esa es una observación muy interesante, y de hecho así es como la hicieron las culturas antiguas. Naturalmente no tenían celular, no tenían calendario, no tenían a quién preguntarle, y entonces ellos tenían que hacerlo por sí mismos. Entonces con esto estamos terminando la primera ecuación que nos muestra que las matemáticas y la naturaleza coinciden. Entonces un día igual a 360. Un día igual a un grado, 360 grados igual a un año. Esta es la ecuación que descubrieron todas las culturas antiguas. En particular se dice que fue Hiparco, en la cultura griega, el que lo estableció, pero como ya lo dije, esa es parte de la historia de la ciencia. Si seguramente miramos un libro de historia de matemática hindú, ahí va a haber otro descubridor, y es natural. Continuamos, dejamos este, y entonces vamos a pasar a para qué nos sirven los famosos grados. Entonces voy a hacer un experimento, voy a hacer un experimento que parece solo de matemáticas, y después a partir de ese experimento voy a construir un objeto de matemáticas. Lo voy a sacar de objetos prácticos, y después veo si está en la naturaleza y cómo lo uso para entender la naturaleza. Entonces estoy ya siempre haciendo este juego. A veces salgo de la naturaleza. En el primer experimento que hice, salí de la naturaleza y fui a las matemáticas. Salí de la naturaleza y fui a las matemáticas. Ahora lo voy a hacer un poquito al revés. Cierro los ojos y de las matemáticas voy a la naturaleza con un experimento, pero ya que obtenga el objeto, me regreso. Entonces, la idea de lo que se quiere hacer es, lo hace uno en preparatoria. Voy a hacer el siguiente objeto. Voy a colocar aquí la medida de ángulos clásica. Aquí la tengo ya preparada, ¿no? La medida de ángulo clásica, ¿no? 90 grados. 90 grados. Los coloco. Aquí tengo un poquito de cierta imprecisión aquí por las cosas prácticas. Ahí está, ¿no? Y luego voy a hacer este juego, ¿no? Voy a tomar una unidad de 0 a 1. Aquí tomé, por simplicidad, nuestro metro moderno. Entonces aquí señalé un metro. Y voy a hacer que un conejo, un ratón, algo, una partícula, suba por el arco de circunferencia de 0 a 1. Conforme va subiendo, describe un ángulo, un día. A ver, ahí está mi objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este fuera el Sol y esta fuera la Tierra, dices, ahí, ¿qué pasó? Pasaron 5 días, ¿no? 5 días de 5 grados, ¿no? Dices, ahí, ¿qué pasó? Acaban de pasar 10 días. Un mes, 30 días, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces aquí está el Sol, aquí está la Tierra, y la distancia entre el Sol y la Tierra es 1, ¿no? Y la Tierra va girando y va describiendo su trayectoria en el espacio, y se va viendo una cantidad, la cantidad que se ve de aquí a aquí. ¿Cómo se llama en matemáticas la cantidad que se ve de aquí a aquí? Tiene un nombre famoso, y de hecho podríamos decir incluso que conflictivo. El nombre de él es el coseno. A ver, lo apunto grueso, coseno. Lo abrevio, coseno, ¿no? Digo, ¿de dónde sale? Sale de ángulos. Entonces, en este caso va a caminar de ángulos entre 0 y 90, ¿no? Y el resultado va a ser una cantidad entre 0 y 1. Eso lo pongo así, una cantidad entre 0 y 1. Y lo que hago es que cada vez que tengo un ángulo,
le calculo su número con esta máquina que estoy inventando, ¿no? Que estamos presentando, y ese se llama el coseno de algo. Es evidentemente un objeto matemático porque come números, o ángulos si quieren, y produce números. Come números, me equivoqué de nuevo, come ángulos y produce números. Come ángulo y produce números, ¿no? Y esa que viene, obedece esa regla, se llama el coseno. Entonces, por ejemplo, si alguien me pide calcular el coseno de 40 días o 40 grados, no importa, es lo mismo. Esa fue la primera parte de la plática. Entonces, veo la plomada y me señala punto 78. Entonces, por ejemplo, 40 grados van a, su coseno es 0.78, ¿no? Cuando todavía no se mueve mi objeto, mi tierra ideal, cuando estoy en 0 grados, el coseno es 1, ¿no? Ahora el cálculo es trivial, ¿no? Por ejemplo, puedo elegir aquí sin problemas el de 65 grados. El de 65 grados me da 0.52. 0.52. El de 63 grados, me cuesta trabajo por el paralaje, ¿no? Por la diferencia entre si lo veo desde aquí o lo veo desde acá, eso se llama el paralaje, ¿no? Entonces, si doy 65 grados, 63 grados, ¿no? Ahí voy de nuevo, ya se me olvidó, pero no hay problema, ahí estoy diciendo que es como, aquí estoy en 62 grados, ahí está, 62 grados y me dio 0.53. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿No? ¡Ah, qué máquina tan sencilla!, ¿no? Dice, ¿qué máquina tan sencilla? Dices, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Tengo el coseno de este ángulo, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Tengo el coseno de este ángulo, ¿no? Dices, oye, ¿y eso para qué servirá? ¿No? Esa es la pregunta que a uno le gusta cuando está en preparatoria, cuando tiene ganas de ser ingeniero, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué servirá esa cantidad? Bueno, la primera la primera forma de entender estas cantidades es bien sencillita, ¿no? Lo que dice es, si tengo un triángulo, lo voy a hacer aquí pequeñito para que quepa. Si tengo un triángulo de lado 1 aquí, 1, y ángulo alfa aquí, y es recto, entonces, ¿cuánto mide de aquí a aquí? Ah, pues de la forma en la que construiste, la forma en la que lo construimos, ¿no? Dices, a ver, dime la alfa, y cuando me dices la alfa, yo leo. Dime la alfa, y cuando me dices la alfa, yo leo. Dices, es que entonces lo que me estás diciendo es que esta cantidad es el coseno de alfa, ¿no? Y no puede ser, lo más pequeño que puede ser es 0, y lo más grande que puede ser es 1. Es 1. Lo más, cuando el círculo sube, cuando el triángulo sube, lo más pequeño que puede ser es 0, y cuando el punto, este vértice del triángulo baja, lo más grande que puede ser eso, ¿no? Entonces esa fue la explicación de nuestra trigonometría elemental. Dices, oye, pero es que está raro esto porque seguro que te equivocaste al poner el centro del círculo. Seguro, como tú mismo observaste,
que hacer la medición en este lugar puede tener errores grandes. Y entonces ahí es donde entran las matemáticas. Las matemáticas, en particular el cálculo diferencial, han desarrollado una tecnología extremadamente sofisticada para calcular estos números con toda la precisión que se desee, como en los Juegos Olímpicos. Dices, quiero 2 cifras con este, quiero 3 cifras, quiero 5 cifras, quiero 20 cifras, quiero 1000 cifras, todas son posibles. Es un ejercicio de medición, de hecho, si ustedes lo hacen con precisión, con un hilo mucho más fino que este, y acomodando perfectamente la esquina para que trabaje, este experimento tal cual lo monté, produce 3 cifras decimales. ¿Por qué interesa el seno y el coseno? ¿Por qué interesa el seno y el coseno? Antes de responder eso y volver a la naturaleza, dice, hay una pregunta que probablemente ya escuchamos. Dice, ¿y qué pasa si el triángulo es muy pequeñito? Si el triángulo es muy pequeñito, o más pequeñito, ¿verdad que no puedo hacer esa medición? Ahora me cuesta trabajo aquí, se amontonan las cifras y no entiendo. Entonces hay un truco bien bonito. El truco es este: tomas el triángulo pequeñito, ahí lo estás viendo, ¿no? Y la dificultad es que este no mide 1. Entonces a este le pones la hipotenusa, le pones el cateto opuesto, y a este le pones el cateto adyacente. Y después, a este bicho lo multiplicas todo por h. Lo divides entre h. En el sentido, esta cantidad la divides entre h, esta cantidad la divides entre h, esta cantidad la divides entre h, y sorprendentemente ese triángulo pequeñito entra aquí y puedes hacer el cálculo como estaba yo diciendo. Sorprendentemente ese triángulo pequeñito entra aquí y puedes hacer el cálculo como estaba yo diciendo. Entonces esta es la definición, es el concepto de coseno como lo teníamos en preparatoria, ¿no? Dice que es el coseno, es hipotenusa abajo y cateto adyacente arriba. Esa es la división de coseno. Y entonces lo que pasa es que yo tengo el triángulo pequeñito y cuando le hago esta operación maravillosa lo hace justo a este tamaño que estoy diciendo, no a otro. Y viceversa. Si el triángulo fuera enorme, y ahora vuelvo a explicar, en un momento vuelvo a los triángulos enormes. Si tuviera un triángulo enorme, ¿de qué me serviría saber el seno o el coseno? ¿De qué me serviría saber el seno o el coseno? Un triángulo enorme. Ahí lo ves, es enorme, ¿no? Supongamos que aquí le doy, estamos en Morelia, supongamos que aquí le doy 200 kilómetros. ¿No? Y que esta sea su hipotenusa, ¿no? Y quiero, ya no puedo pintar dónde está la punta del triángulo, dónde está la esquina, ¿no? Me la imagino así, ¿no? Y digo que este es 90 y quiero saber esta cantidad, ¿no? Dices, oye, ¿y eso para qué sirve? Bueno, vamos a volver a nuestro modelo de la Tierra. Voy a ponerlo un poco más en el centro para que se vea la importancia que va a jugar. Dice, bueno, entonces, ¿cómo hacían cartografía? Cartografía hace mapas hace 200 años, hace 300 años. Todavía hace 150 años, hacer un mapa de Francia usando triángulos grandes, en particular triángulos de 200 kilómetros, el lado más pequeño, era un problema muy, muy interesante, no resuelto del todo. Entonces esta región, todos ven a Francia, aquí la estoy señalando, es pequeñita, ¿no? Dices, oye, la quiero llenar de triángulos, y quiero entender cómo esos triángulos describen las ciudades, ¿no?, de Francia en posición geográfica. Quiero poner a París, a Nancy, a Toulouse, a Lyon, ¿no?, ahí adentro de la Francia. Entonces necesito construir estos triángulos. Y no me gustará
¿Error o preferiré precisión? Prefiero precisión. Si no tengo precisión al triangular para localizar puntos geográficos, no tengo gran esperanza de que mi mapa sea óptico. Esa es la importancia de poder calcular el coseno con mucho interés. Voy a comentar algunas aplicaciones de ángulos mirando a la Tierra, incluso más viejas que el coseno, ¿no? Por ejemplo, una pregunta infantil que me gusta poner cuando está uno junto a un público muy joven es: ¿por qué hace frío en el polo norte o en el polo sur? ¿Por qué hace frío en el polo en el polo sur? ¿Verdad que es una pregunta de la naturaleza? ¿Y verdad que voy a utilizar el seno y el coseno para regresar? O sea, estuve en las matemáticas con el triángulo, la plomada y los ángulos. Y luego empecé a imaginar un problema de tecnología, que era hacer una triangulación de la Tierra, y empecé a sospechar que necesitaba entender con mucho detalle los triángulos, ¿no? Ahora voy a hacer, para no explicar la dificultad de la triangulación, de hacer cartografía, voy a hacer algún problema más elemental. Entonces, el que estoy proponiendo para los asistentes más jóvenes es: explica con precisión por qué en el polo hace más frío que en el Ecuador. Entonces, cuando lo haces junto a jovencitos, ¿no? Jovencitos para mí es un muchacho de 8 años, una niña de 6, dice, pues porque en el polo norte están los osos blancos, profesor, ¿no? Es que en el trópico hay palmeras, ¿no? Entonces vamos a hacer una medición exacta, ¿no? La medición parte así. Tomo 2 unidades de superficie. Digamos que este es un metro cuadrado de la Tierra, ¿no? Metro cuadrado es que señalo 1 metro por 1 metro en la Tierra. Y me pregunto, ¿cuánta luz solar recibe 1 metro cuadrado? ¿Cuánta luz solar recibe 1 metro cuadrado? Dependiendo de la posición del terreno en la Tierra. Y entonces aquí lo señalé, a ver si se alcanza a ver. Entonces tengo el metro cuadrado, con calma, tengo el metro cuadrado y tengo la cantidad de luz que está llegando. Y cuando está en el Ecuador, voy a poner ahí el Ecuador, por ejemplo, ahí Colombia, ¿no? Que le toca su Ecuador, 1 metro cuadrado recibe esta cantidad de luz. ¿Todos de acuerdo? Aquí es como si esto lo hiciera pequeñito, como hice con mi truco de cateto opuesto entre hipotenusa, cambiando el tamaño del triángulo para ponerlo en donde yo quería. Es la misma idea. Entonces dices, aquí es como 1 metro cuadrado en el Ecuador recibe esta cantidad de luz, 1 metro cuadrado. Ahora me quedo con el metro cuadrado, ¿no? Pero supongo que estoy muy al norte. Por ejemplo, estoy en Canadá. Ahí, por ejemplo, estoy, déjenme ver con detalle. Muy bien, aquí estoy como en Montreal. Como en Montreal. ¿Cuánta cantidad llega de sol a 1 metro cuadrado de Montreal respecto a 1 metro cuadrado de Colombia? ¿Cuánta? Compara con precisión, con poco error, la cantidad de luz solar que recibe 1 metro cuadrado de la Tierra en el Ecuador versus 1 metro cuadrado de la Tierra en Montreal, ¿no? Aquí están las proporciones, ¿no? Es un problema de proporciones. No voy a hacer la cuenta. No es difícil imaginar un triángulo, la esfera. No es difícil imaginar el perfil de la esfera. Poner aquí el Ecuador. Poner aquí a Montreal. ¿No? Poner una barrita de 1 metro y calcular esta cantidad.
¿no? Esta cantidad versus esta cantidad, ¿no? Y eso es lo que explica, ¿no? Que los polos sean más fríos que el Ecuador. Entonces uno puede calcular, de hecho, con mucha precisión, cuánto por ciento menos de luz en un día, o incluso en un año, cuánto por ciento menos de energía solar recibe un punto en la Tierra que esté muy al norte. Si me dicen qué tan al norte está, qué tan al norte está, es que me digan este ángulo. Ah, pero ya empezó a cuadrar, porque ese es el ángulo alfa que estábamos estudiando cuando teníamos el coseno, ¿no? Entonces empezamos a ver que el seno y el coseno sí son objetos naturales. Sí son objetos naturales. ¿Verdad? Todavía no. Empezó a parecer que sí. Empezó a parecer que sí. Pero todavía no es evidente. ¿Cómo? Voy a evitar un poquito las ecuaciones. Voy a hablar de unas ecuaciones famosas. Para hacerlo, ¿no? Voy a hacer esta gráfica, a ver si la podemos adivinar, ¿no? Entonces voy a poner aquí el ángulo alfa. Y me voy a fijar a lo largo de él en todo un año. De 0 a 90, a 180, a 270, y a 300. Ahí está. ¿No? ¿Está bien? Entonces aquí tengo medio año, ahí así, lo tengo el medio año, ¿no? Y aquí voy a poner la cantidad que toma el seno y el coseno, en particular el coseno. Entonces, cuando lo más que puede valer es 1. Lo más que puede valer es 1. Puede valer 0. Y lo menos que puede valer es menos 1. Voy a explicar nuevamente. Tomo mi juguetito, ¿no? Y lo voy a graficar con mucha calma. A ver, dice, 0 días está en 1. 0 días está en 1. Lo tengo que poner en otro color. 0 días está en 1. Sube. 20 días. Empezó a bajar, está como en 95. 20 días está como en 95. 60 días está en 50. 90 días está en 0. Esta fue la primera parte. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Se desdobló. Ahora se pasa del otro lado. Espero que se vea un poquito en la cámara. Cuando se pasa de 90 grados a 91 grados, se hace negativo. Si pusiera yo un espejo aquí, no es difícil convencerse de que va a ser esto. Si yo no haciendo el juego completo, no lo puedo hacer porque mi artefacto no alcanza, ¿no? Pero entonces lo que se ve es esto, que es lo que todos conocemos. Ahí está. No, ahí está. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Dices, bueno, no sé si era aplicado, no sé si era naturaleza, pero empieza a ser bonito, ¿no? No sé si era aplicado, no sé si era naturaleza, pero empieza a ser bonito. Será. Todos los convenzo de que esto tiene interés. ¿Cómo los convenzo de que esto tiene interés? Dices, por ejemplo, vamos a hacer otra gráfica famosa. No, voy a retirar este.
Dices, oye, ¿tú conoces un objeto así? Dices, si eres campesino, sí. Mira. Vamos a poner la misma escala, ¿no? Dices, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. Invierno, primavera, verano, otoño, invierno. A ver, grafica la cantidad de hierba que hay en el campo en cada una de esas estaciones. Dices, voy a empezar como sucede en Morelia, en invierno hay poca agua y la hierba se secó, entonces hay poca hierba. Luego en primavera sigue bajando la hierba, luego caen algunas lluvias aquí, sube la cantidad de hierba, baja, y llega el invierno. Dices, no entendí por qué esta se parece a esta. Dices, a ver, repítela muchas veces. Retiramos este. Ahí va. ¿Todos la ven? Y lo que pasa es que ahora, dije, el verano era donde había más hierba, pasando el verano, ¿no? El verano, pongo aquí el verano. Dices, es que esta es esta, salvo ajustarle algunas condiciones, salvo hacer un poco más de precisión, el seno y el coseno va a ser esto. Dices, no te creo. Dices, a ver, cantidad de mosquitos. Si no te gustan los mosquitos, si te resultan antipáticos, dice, cantidad de conejos. Los conejos son muy sencillos, los roedores pequeños son muy sencillos de seguir, porque dependen de la hierba. Entonces, si hay mucha hierba, poco después hay muchos roedores. Y si hay poca hierba, los roedores ya se están acabando. Entonces, graficar el número de roedores en términos de hierba es muy sencillo, ¿verdad? Graficar el número de roedores en el campo en términos de hierba es muy sencillo. Si tienes poblaciones de insectos que solo dependen de la hierba, también va a ser muy sencillo. Voy a hacer con roedores, entonces con roedores va así, mira. El máximo de los roedores es un poco después de que ocurre el máximo de la hierba. El máximo de roedores ocurre un poquito después del máximo de la hierba. Lo hago acá. Ahora es un ejercicio de dibujo, ¿verdad? De adivinar. Entonces estoy tirando a la basura la precisión, admito un error grande y adivino. Entonces el número de roedores cada verano en un campo moreliano se va a ver, si no hay una perturbación grande por el ser humano, por algo extraño, el número de roedores va así. ¿Sí se entiende? Tanto la azul como la amarilla, ¿verdad? Que son el coseno reescrito de forma novedosa. El coseno reescrito de forma novedosa. Dices, ya empecé a entender. A lo mejor ya empecé a entender. A ver, hagamos otro experimento. Ahora estoy utilizando, partí de que entendía el coseno en dos variables, que surgió de mi máquina abstracta. Y inmediatamente sucedió la magia que cuando yo salí y vi el campo y observé aquella gran periodicidad que nos dan las estaciones, es decir, cómo gira
la Tierra alrededor del Sol, esa periodicidad de giro, que no voy a entrar en mayor detalle en ella, ¿no? Porque de hecho el conocedor sabe que hay varios giros a considerar, esa periodicidad de giro se tradujo en los seres vivos. Y entonces el coseno, que en principio vivía nada más en aquel giro de la Tierra alrededor del Sol, sorprendentemente se tradujo en aspectos de la naturaleza. Y entonces bajé de un cálculo preciso que había hecho con matemáticas a la naturaleza. De un cálculo preciso que logré hacer con matemáticas a la naturaleza, ¿no? Paso a otro modelo más, ¿no? Dejamos para la sección de preguntas la posibilidad de escribir en más detalles. Termino con un modelo más y luego hago el resumen de lo que ocurrió. A ver si puedo, en unas cuantas palabras, decir el resumen de lo que ocurrió. Entonces, para lo que ocurrió, voy a hacer otro experimento muy sencillo, ¿no? El experimento que me interesa en la naturaleza es pongo el Sol, ya lo dije, pongo la Tierra, le pongo otro color, ¿no? El tradicional para la Tierra es azul, ¿no? Y me interesa cómo está girando. Esa es la naturaleza, ¿verdad? Ahí está girando. ¿Todos lo ven? Ahí está girando. No. Dices, oye, ¿y esto cómo se hace con matemáticas? Porque en la naturaleza, si yo estoy lejos, en el juego de la guerra de las galaxias, esto es lo que veo. Si estoy ahorita con la abuelita, entonces con la abuelita lo que veo es, oye, ¿qué estás haciendo, abuelita? Estoy enrodando un hilo en el carrete de hilo, porque soy muy ahorrativa y no me gusta que se desperdicie el hilo. ¿Está trabajo? Ahí está. No, ahí está. ¿Todos lo ven? Es el mismo objeto, ¿no? Aquí también traje el motor eléctrico elemental, como todos son, ¿no? Aquí están las vueltas. Hay unas así, hay otras en el cobre, hay otras en las aspas, hay otra en la salida, o sea, un mundo de vueltas. Entonces, no es difícil sospechar que este objeto es interesante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tomo un hilo y lo enredo en un círculo? ¿Cómo tomo un hilo y lo enredo en un círculo? Aquí se ve dónde estaba el hilo. Dices, ¿cuál hilo? Yo no veo ningún hilo. Sí, es que el hilo era el tiempo. Y el tiempo, gracias a tus matemáticas, se estaba enredando en la órbita de la Tierra. Y conforme la Tierra iba caminando, iba marcando cómo el hilo del tiempo entraba en la órbita, ¿no? Qué bonito sería tener un mecanismo matemático que haga esto. Y entonces el mecanismo matemático es muy bonito, se llama alfa, que era un ángulo, que era un número, que era el tiempo, por lo que nos enseñaron los griegos, los teotihuacanos, bla, 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 y se enredaba en un círculo. Entonces estábamos de una dimensión de tiempo, aquí le pongo dimensión de una dimensión, y luego me acuerdo que es el tiempo, le pongo aquí tiempo, y yo quiero ir al plano, entonces le pongo aquí 2 dimensiones de la notación, y yo quiero saber cuando el tiempo va fluyendo, ¿cuál es la X y cuál es la Y que le toca? Esta es la X
y esta es la Y que le toca. Y el problema es que la canica, hay una canica de movimiento encima de la T y esta va empujando el tiempo. Lo voy a hacer la animación. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sube? ¿No? Vuelvo a ver mi juguete, ¿no? Me va a funcionar mejor este, ¿no? Acá tengo mi carrete, ¿no? Dices, ¿qué tienes ahí? Ah, tengo la recta del tiempo. Dice, ¿qué tienes ahí? Una vuelta completa. Para no comprometerme en que sea un año. Una vuelta completa. 360. Qué raro estuvo eso. Dices, a ver, hazle esto. Entonces le piensas un poquito a la primera parte de la plática y dices, ya sé qué era lo que tenía que ocurrir. Dice, ¿qué? ¿Cómo? Dice, pues ya sé qué era. Dice, ¿cómo enredas una recta en un círculo? Dice, es que aquí hay un triangulito. Y conforme el hilito va caminando, el triangulito va cambiando de forma, y si hago ese razonamiento, entonces descubro que la primera entrada es coseno de alfa. Es un ejercicio de lenguaje, de no error, poner la segunda entrada. La segunda entrada también tiene un nombre famoso y se llama el seno de alfa. Y entonces salí de la naturaleza. De hecho, aquí enrollé el tiempo, ¿verdad? Es más que en la Guerra de las Galaxias, ¿Cómo era el tiempo? Mira, es no, y a lo mejor da la vuelta así. No importa, la Tierra lo enrolla. Dice, ¿cuál es la expresión matemática sofisticada? Es esta. Termino diciendo 2 resúmenes. Entonces, ¿cómo resumo esto? Los fenómenos periódicos. Dices, ahora ponlo todo, a veces un trabajo de poeta, ponlo todo en una sola oración. Entonces el trabajo del poeta es Joseph Fourier, matemático francés de hace casi 60 años, nos enseñó. Joseph Fourier nos enseñó que todo fenómeno periódico en la naturaleza, que todo fenómeno periódico en la naturaleza se escribe con ¿Cómo? Dices, a ver, repítelo, no entendí. Que no importa si tú estás estudiando un objeto o un fenómeno en la naturaleza, en la economía, en el análisis, en la medicina, que se repite respecto al tiempo, entonces lo puedes escribir usando coseno. Eso es lo que dice Fourier, si permites algunos ajustes que no voy a explicar. Antes de venir acá, le preguntaba a alguien que sí conoce, le preguntaba este acertijo, le dices, oye, ¿y aquí dónde está coseno? Se tardó 30 segundos y me dijo, sí está. Sí está vibrando la cuerda. Y al vibrarla, si la veo en un intervalo pequeño de tiempo es periódico, y por el teorema de Fourier, por el resultado de Fourier, hay un coseno, ¿no? Gracias, que pasen una buena tarde, que disfruten de un buen pan. Ahí tenemos ya el pan para el fin de la charla. Jesús, nos preguntan
si puede existir una función biyectiva de la naturaleza a las matemáticas. Si son biyectivas, voy a contestar de esta manera. Cuando tú empiezas a estudiar en tus primeros cursos de matemáticas las funciones, primero aparecen las rectas, luego aparece el seno, coseno, y la que sigue es la exponencial. Estas que estamos estudiando aquí están en la segunda familia y tienen fenómenos repetitivos. Si ocurrió en un tiempo algo, entonces cuando aumentamos el periodo adecuado vuelve a ocurrir. Entonces, esta familia que estamos mirando hoy no es biyectiva, excepto a que cortemos el dominio a que sea pequeñita. Entonces, estas son las funciones que se repiten después de un cierto tiempo. Eso es lo que dice Fourier. Si una función se repite después de cierto tiempo y por ello no es biyectiva, entonces la podemos escribir como combinaciones adecuadas de cosenos. La familia que sigue, que es la exponencial y el logaritmo, que no estamos explicando aquí y que también ha de venir de la naturaleza, esa es naturalmente biyectiva. ¿Podríamos mostrar algún ejemplo de la vida real para enseñar ángulos a niños en edad primaria? Una dinámica real donde sí se vea el coseno. ¿Algún ejemplo? A ver, esta. ¿No? ¿No? Ahí está. Ahora la grafico adecuadamente. Voy a borrar. Voy a tomar un punto de la cuerda, un solo punto de la cuerda. Si yo lo veo cómo está girando, cómo está oscilando cuando dio la nota, hace esto. Pero si pongo el tiempo así, este es el tiempo. Toco la cuerda, entonces hace esto. Y ahí está el ejemplo. Pero necesito saber sacarlo de la naturaleza, no es obvio, ¿no? Dice, entonces tomo mi motor, le pongo la corriente, empieza a funcionar aquello, ¿no? A ventilar algo, a trabajar la licuadora, y si lo dibujo, tiene que ser. Aquí tengo otro objeto bien bonito, ¿no? Dices, ¿qué ves ahí? Es una concha marina, la cortó el artista, ¿no? Y si hay un seno, coseno, pero está escondido, ¿no? Necesita uno buscarlo. Por falta de tiempo, no he escrito aquí más que 2 ecuaciones elementales. La primera que escribí es que el coseno de alfa es este bicho. Y de hecho también mostré, o espero haber mostrado que era este bicho. Y la otra que mostré es que coseno de alfa más seno de alfa es dar vueltas en un círculo. Pero para escribirlas con más detalle necesito aumentar la precisión. Y como es una plática para pasar la tarde, no lo he hecho. Me disculpo si fuera el caso.